Bueno, me dijeron que habla más de una hora aquí, así que son 11:35, tenemos una hora. Luego la cena, gracias por la invitación y quiero ir directamente al texto bíblico. Vamos a Lucas capítulo 3, luego saludar a los que no saludé. Iglesia de Fuenlabrada, barrio El Naranjo. Es El Naranjo esto, ¿no? ¿Sí? Pertenece al Naranjo, el mejor barrio de Fuenlabrada. Residencial El Naranjo. Qué bueno. Vamos a leer Lucas capítulo 3. Quiero dejarte un par de textos conocidísimos referente al bautismo de Jesús, versículo 21 y 22. Y a veces cuando un texto es muy conocido, como que no prestamos atención a algún detalle que quisiera dejar hoy. Y luego creo que hay cena, también vamos a participar en la cena y bueno, poder conectar con ello también. Dice así el texto, Lucas 3:21, tienen ahí el PowerPoint, me van a estar ayudando ahí. Dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, ahí está Juan el Bautista en el desierto, bautizando personas en el Jordán, y entre ellos dice que también Jesús fue bautizado. Y el texto de Lucas dice que orando, esto no lo dicen otros sinópticos, orando, el cielo se abrió. Ahí el título del sermón, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como de paloma, y vino una voz del cielo que decía, otros códices más antiguos dicen que es Jesús el que escucha esta voz del cielo, en la cual dice, tú eres mi hijo, el amado. Reina Valera dice, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Vuelvo a leer. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como de paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Señor, guíanos en esta mañana, que podamos abrirnos al Espíritu y que lo que tú has puesto en mi corazón yo pueda transmitirlo. Que el milagro lo produzcas tú en cada vida y que podamos salir de este lugar transformados, cambiados y con una nueva disposición a lo que tú estás haciendo en nosotros, aquí en la iglesia de Fuenlabrada, en nuestra vida, en nuestro entorno. Háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Tristemente este es un texto que en los círculos académicos generalmente se toma y se empieza a debatir, y al debatir sobre preguntas y respuestas perdemos de vista el propósito por el cual el evangelista lo introdujo aquí. Generalmente uno lee este texto, y yo que pertenezco a estos círculos académicos, a veces la gran pregunta que muchos empiezan a hacerse es ¿por qué Jesús se bautizó? Si el bautismo de Juan el Bautista era una señal externa de arrepentimiento de pecado, el bautismo que Juan el Bautista practicaba no es el nuestro simplemente es como señal externa de que formamos parte ahora de un cuerpo. Es el bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo de Juan el Bautista quedó caduco, ya no existe, no tiene vigencia, porque era simplemente, repito, una señal externa de que ahora iba a cambiar el rumbo de mi vida, iba a preparar camino a ese Mesías. Entonces comienzan a debatir al punto de que se terminan yendo. O sea, claro, hay algunos que quieren explicar esto, no, Jesús no necesitaba bautizarse, en él no había pecado, pero sí en cierta manera dice un paralelo el Evangelio de Juan, que Jesús le dice a Juan el Bautista, es necesario que cumplamos con toda justicia. Entonces ahí comenzamos a teologizar un poco y decimos, bueno, el pecado que cargó Jesús cuando fue bautizado proféticamente estaba hablando de nuestro pecado, pero ya luego entramos en otro debate sobre la impecabilidad de Jesús, si Jesús podía pecar o no podía pecar, y nos vamos alejando más del texto. Saben que hay una teología ahí que habla de la impecabilidad de Jesús, y el debate está en si Jesús no pecó porque no podía o si Jesús no pecó porque no quería. ¿Qué piensan ustedes? Nada tiene que ver con este texto que acabamos de hablar, sino que el punto central aquí no está en lo que sucedió mientras Jesús era bautizado. Saben que la palabra bautizar significa sumergir. Al autor del Evangelio no le interesa demostrarte qué pecado necesitaba confesar Jesús o qué quería demostrar proféticamente,
sino que el autor del Evangelio donde quiere resaltar es qué sucede, no cuando Jesús es sumergido, sino cuando Jesús ahora, después de ser sumergido, dice en el Evangelio de Marcos que una vez que él fue sumergido, al salir del agua, el cielo se abrió. El Evangelio de Lucas no dice al salir del agua, dice orando. O sea, una vez que él salió, el cielo se abrió. Y pienso en lo personal que esa es la experiencia que el evangelista quiere dejarnos. Que todos nosotros, si somos cristianos, porque uno puede buscar la definición de cristiano en la RAE, y al final va a saber que cristiano es seguidor de Cristo. Y yo cuando leo esa definición digo que qué poco se me queda, porque claro, a Jesús al final lo seguía mucha gente. Pero cuando hablamos del cristianismo, el cristianismo tiene que ver con algo más de ser un mero seguidor de Jesús. De hecho, el lema que ustedes tienen aquí es ser testigo, y habrán estado viendo domingo tras domingo que testigo no es solamente el que sigue a un líder ciegamente, sino testigo tiene que ver con aquel que ha tenido una experiencia similar a la de ese líder. Y cuando hablamos de cristianismo, si tuviera que definir cristianismo en una palabra, algunos dicen que cristianismo es seguimiento. Al final el propio Lucas va a decir que el discípulo no es mayor que el maestro, haciendo referencia a que todo discípulo quiere llegar a ser como el maestro. Al final el cristianismo tiene que ver con esta experiencia que Jesús experimentó al salir del agua. Y es de la que quiero hablar. Esta experiencia que no se puede explicar de forma académica. Es una experiencia personal que Jesús tuvo y todo aquel que quiere ser su seguidor debería tener. Pero voy a intentar en esta mañana, a pesar de que es una experiencia, repito, en un plano, en un orden espiritual. Hay cosas en la Biblia que no se pueden explicar, o las crees o no las crees. Y cuando estás a veces defendiendo la fe delante de alguien, la persona como que está intentando ahí entenderte y tiene que llegar a un punto que tenés que decir, no, mira, esto lo crees o no lo crees. No lo tenés que creer porque yo te lo estoy diciendo, lo tenés que creer en el caso de que puedas experimentarlo. Y la experiencia que tuvo Jesús como hombre, como Mesías, esa experiencia en la cual el cielo se abrió, yo quiero intentar transmitirte hoy lo académico para que puedas también, en ese orden, poder experimentar esto mismo, que el cielo se abrió, que el Espíritu vino sobre él y escuchó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y para ello lo vamos a hacer en 3 puntos muy básico, pero llevarte a esta experiencia. Cristianismo es igual a experiencia. ¿Qué experiencia? Experiencias como estas que acabo de ver. Y vamos a ir rápido al Evangelio de Lucas en general. Yo traje anotado ahí algunos versículos, no los vamos a leer, pero vamos a ver en primer lugar las diferentes etapas en la vida de Jesús y cómo él llegó a esta experiencia. Lucas, a diferencia de otros evangelios, es el único que intenta como historiador poner la vida de Jesús en un orden cronológico. Los hechos que Jesús hizo y enseñó, él intenta ordenártelo de manera cronológica. Marcos es el evangelio más antiguo, Mateo es un evangelio ya más formado en forma de 5 discursos, al igual que la Torá. Bueno, Lucas lo que va a intentar es ponerte esto de forma cronológica. Y es el único evangelista que nos da algún dato sobre lo que pudo ser la niñez de Jesús. Y a mí me gusta eso, comenzar a estudiar algo acerca de cómo Jesús, ahí en Lucas capítulo 2, versículo 40 y 52, dice que iba creciendo en sabiduría, pero también iba creciendo en estatura, también iba creciendo en gracia, y para mí siempre eso fue un misterio. Cómo Dios, hecho carne, cómo la gracia en persona ahora es capaz de ir creciendo en todo eso. Y me gustaría que la Biblia me arroje más luz acerca de lo que fue la niñez de Jesús. Pero nos da muy pocos detalles. De hecho, Lucas es el único que nos habla de eso. Consideran que María fue una de las fuentes que el evangelista tuvo. Y a mí siempre, claro, me llena de interrogante, preguntas que me surgen. He leído libros sobre la niñez de Jesús. O sea, obviamente, libros apócrifos, libros que están fuera de la Biblia, historiadores.
Hace unos años atrás leí el Evangelio de Tomás, partes del Evangelio de Tomás, son 2 tomos, pero el primero de ellos habla un poquitito acerca de lo que fue la niñez y dice que Jesús hacía pajaritos de barro, de arena, y luego soplaba y el pajarito volaba. No es verdad, obvio, uno está mirando, ¿qué estás leyendo, Raúl? Obvio que no es verdad. Porque luego el mismo Evangelio dice que no, que cuando Jesús se enojaba con alguien, lo convertía en estatua de sal. O sea, imagínate a Jesús un domingo, ahí lo señala y ya está, estatua de sal. Y he leído libros así. De hecho, el antiguo Papa Ratzinger sacó un libro sobre la niñez de Jesús, de más o menos 200 páginas. Y yo a veces como que tengo la intriga de ir a esos libros y poder ver, bueno, pero ¿dónde salieron las fuentes esas? Y comenzamos a entrar un poco lo que es en el Jesús histórico, pero a mí me quedan muchas preguntas. A mí me gustaría saber, no sé, si a Jesús alguna vez lo llevaron al pediatra o no, por ejemplo. Porque a veces está el debate, ¿se podía enfermar Jesús o no? Claro, podía. Pero como me dijo una vez un alumno, pero tenía el poder para sanarse a sí mismo, ¿no? Entonces como que ya, o sea, discutía Jesús con los hermanos. ¿Tenía algún hobby, algo que a él le apasionaba? Y luego preguntas más teológicas, como la que te hice recién, o sea, ¿cómo la gracia, hecho carne, ahora es capaz de crecer en la gracia? Pero ahí vamos a dejar esa etapa de la niñez de Jesús y Lucas nos lleva a la siguiente etapa, que ya tiene que ver cuando encuentran a Jesús en el templo los padres. Lucas salta de esa niñez a los 12 años. Lo perdieron, los padres lo comienzan a buscar, están 3 días buscándolo y lo encuentran a Jesús en el templo, debatiendo con los doctores de la ley, haciendo preguntas, dice el Evangelio de Lucas. Ahí está Jesús haciendo preguntas. Y saben que, al final le entiendo de que Jesús, como todo niño judío, acudió a la sinagoga, pero dicen los historiadores que su preparación académica en sí tuvo algún privilegio de algún lugar para poder aprender las escrituras en el templo. Por eso él cuando citaba las escrituras, no es que hacía uso de su omnisciencia porque era Dios, no. En algún momento Jesús tuvo que estudiar todos esos textos. Y un método muy común en el ministerio de Jesús era que cuando le preguntaban algo, él respondía con otra pregunta. Y no es que era del lepe, como dicen acá. O del lepe creo que es, ¿no? Que le haces una pregunta y te responde con una pregunta. No. Era un método rabínico. O sea, en la sinagoga, ¿cómo se aprendía? Las sinagogas no eran como nuestros cultos, que viene uno acá y da la palabra y ustedes escuchan y luego nos saludamos. No. En la sinagoga está uno enseñando, hace pregunta y ustedes me tienen que responder con una pregunta. Y entre pregunta y pregunta, ¿se acuerdan Jesús en la sinagoga? Él está enseñando y de repente alguien pregunta, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le responde con otra pregunta, ¿cómo lees en la ley? Entonces hacían una pregunta, otra pregunta, y parece ser que ese fue el método que Jesús aprendió en el templo. Dicen los historiadores que él pasó tiempo ahí, y también otros datos que dan los historiadores del Jesús histórico, es que Jesús tenía en Galilea un grupo de debate que se llamaba Los Amigos, donde había una familia pudiente que tenía manuscritos, porque no todo el mundo tenía manuscritos de la Torá en aquel momento. Y había una familia ahí en su barrio que tenía manuscritos de la ley, y en ese grupo de debate llamado Los Amigos, ahí estaba Jesús, y se aprende muchísimo debatiendo, preguntando, interrogando, siempre con el respeto hacia el otro. Pero ahí está Jesús en su adolescencia ya, formándose, para luego llegar a ese momento, que es donde yo quiero llegar. Y parece ser que no pudo ir a una escuela rabínica porque José, su papá, murió siendo él joven y tuvo que hacerse cargo de la familia. Sino él, claro, que tenía capacidades para poder ir a las escuelas como los grandes doctores de la ley. Pero la tercera etapa nos muestra a él en Galilea, como en su profesión, como el hijo del carpintero. Y ahí está Jesús hasta los 30 años ayudando a su familia. Y no es que era el típico carpintero ebanista de madera que hacía sillas y mesas de madera. No, el carpintero, la palabra carpintero que nosotros leemos en la Biblia no es el carpintero que nosotros conocemos hoy. Viene a ser una especie de albañil. Jesús hacía de todo. Y muchos consideran que José, su padre, era un techador, que ellos ponían techos de madera, pero en cierta manera Jesús sabía todo lo referente al oficio de albañil.
Otros dicen no, que era más un artesano, que hacía objetos de madera y luego los vendía. Mirá, no lo sé, pero Jesús fue creciendo y desarrollándose como cualquier persona en aquel tiempo. Al punto que cuando llega ahora al Jordán, al momento clave que yo quiero llegar, Juan el Bautista tiene que tener revelación de Dios para entender que Él es el Mesías. Su crecimiento, su desarrollo en su profesión, su preparación académica fue tan natural que ni siquiera sus hermanos sospecharon de que en él podía estar el proyecto de Dios para la humanidad. En más de una ocasión los hermanos lo encontraron por ahí predicando y lo trataron de loco. Porque esto es algo, la experiencia que tuvo Jesús, es la misma experiencia que sus hermanos debieron tener. La misma experiencia que todo seguidor de Jesús debe tener. Y tiene que ver con lo que sucedió en aquel momento, en el Jordán, cuarta etapa, donde el cielo se abrió y orando, ese momento, Jesús toma conciencia, termina de completar esa conciencia de que el proyecto de Dios ha llegado el momento que se tiene que comenzar a llevar a cabo en su ministerio. Hubo un momento donde pude crecer y desarrollarme en estatura, en gracia, en sabiduría. Hubo otro momento donde Jesús tuvo que aprender las Escrituras. Hubo otro momento donde tuvo que ejercer la profesión de carpintero, de ebanista. Mira, ponerle el oficio que quieras. Pero ahora llega el punto en el que Él entiende que la vocación por la cual está aquí es la del Mesías. Él tiene que revelar a Dios a toda una generación que ha escuchado un mensaje, lo oísteis que fue dicho, un mensaje tan distorsionado, y ese proyecto que Dios ahora va a encarnar en él, terminará en una cruz, dando la vida por toda la humanidad. 30 años, y él ahora termina de completar esa conciencia mesiánica. Y la comparte con Juan el Bautista en el desierto, y pasa tiempo con él. Y es de las pocas veces que al final el discípulo termina superando al maestro, porque llegó un punto en que Jesús ahora tenía más discípulos que el otro, y ahí es donde Juan el Bautista entiende: es necesario que yo mengüe y que él crezca, es necesario que mi discípulo ahora continúe su camino. ¿Qué sucedió en aquel Jordán? ¿Qué sucedió cuando el cielo se abrió? Jesús ahora entiende que llega el momento de comenzar a ejercer su profesión, su vocación mesiánica a la cual había sido llamado. Y mi pregunta en esta mañana es si tuviste ese encuentro, que fuiste preparado de niño, fuiste educado en una aldea de Madrid, de donde vengas, fuiste formado en tu educación en un instituto con diferentes profesores, materias y demás. Ejerciste una profesión o ejerces una profesión, no sé si es la que te apasiona o no, pero al final es de lo que vivís, de lo que te da de comer. Pero luego el cristianismo tiene que ver con una experiencia que va más allá de todo eso. No tiene que ver con una profesión, tiene que ver con una vocación, con un llamado, con algo que hace tiempo que venís sintiendo adentro, y llega un momento en el que el cielo se tiene que abrir, llega un punto en el que tenés que orar y tenés que entender que eso es para lo cual estoy. Y si no llegás a eso, y si no soy capaz de tener claridad de eso, al final es como que voy a seguir y van a pasar los años y te va a dar la sensación que estás haciendo lo mismo que el año pasado, pero más viejo, con menos fuerzas. ¿Te pasó o no? O sea, ya como que sigo haciendo lo mismo, pero más viejo, y como que hay algo dentro tuyo, hay una experiencia que el evangelista te quiere mostrar. Porque aquí se resume. Raúl, ¿qué es ser cristiano? Tener esta experiencia. La misma experiencia que Jesús tuvo. Por eso ahí en el segundo punto te anoté que esta experiencia que Jesús tuvo se tiene que revelar. Escúchame, esto no es científico académico, no hay una materia para poder aprender a tener esta... No, esto es algo que tenés que experimentar en un orden espiritual. Se revela, llega un momento que se consuma, pero también qué importante es cómo esa experiencia se actualiza continuamente. Pero lo primero se revela.
Familia, les digo algo, Jesús no nació sabiendo que era el Mesías. Algunos se creen, no, que como era Dios, él tenía 3 años y ya sabía todo. No, y creo que ese es el problema a veces en las iglesias, no aquí en Fuenlabrada, ¿sí? Hablo de otras iglesias, yo sé que aquí van bien, pero en otras iglesias se enfatiza mucho lo que es la divinidad de Jesús, el 100% Dios, pero se olvidan de la humanidad de Jesús, que él también fue 100% hombre, que como leímos recién, crecía en sabiduría, crecía en estatura, crecía en gracia. Entonces a veces como que me da la impresión, y me pierdo de experiencias como esta, es decir, la experiencia que Jesús tuvo en el Jordán es la misma experiencia que puedo tener hoy. Pero si solamente enfatizo en lo que es la divinidad de Jesús, el que caminó sobre el agua, el que multiplicó los panes y los peces, el que convirtió el agua en vino, a veces como que terminamos haciendo una especie de un Dios mitológico que bajó del cielo y simplemente que comía para poder crecer en estatura, pero todo lo demás, él ya era Dios. Y digo, qué malo cuando me pierdo su humanidad. Que Jesús lloraba y se entristecía también. Que Jesús se cansaba, que fue tentado. Que Jesús creció como todo ser humano normal. Pero cuando ya pierdo de vista eso, claro, me pasa lo mismo. Y el problema de la iglesia, o sea, no es de ahora, creo que ha sido de siempre. Porque el primer concilio que la iglesia organizó fue para debatir sobre la divinidad de Jesús. Ahí en Nicea, año 320 y pico, 25 creo después de Cristo. ¿Jesús fue Dios o no fue Dios? Y se reunieron ahí. Pero el último concilio de los importantes que hubo en la historia de la iglesia, el debate era si había sido un hombre en Calcedonia. O sea, ¿fue un hombre o no fue un hombre? Porque llegó un punto que se enfocaron tanto en el Jesús que camina en el agua, en el Jesús que es ahora capaz de conocer los pensamientos que hay en cada uno, y se tuvieron que reunir a debatir, claro, pero ¿fue un hombre o no fue un hombre? Y cuando nosotros enseñamos en cristología, materia obligada para todo, intentamos explicar el 100% hombre, el 100% Dios, entiendo que hay un punto que lo podés ver en un plano espiritual, lo podés creer o seguir con tu idea. Y esa vocación mesiánica en Jesús se fue revelando a medida que él iba creciendo, hasta que de repente se consuma el día del bautismo. Pero no justamente el momento que salió del agua. Dice que orando, es decir, Jesús es bautizado y se va al desierto, se va a orar, y en algún momento esa identidad él entiende de que todo eso que había sentido, que había experimentado de chico, esa ley en la cual él estudiaba y escudriñaba, iba creciendo, y de repente ahora él confirma eso, se termina de consumar. Y el evangelista te lo intenta explicar de una manera que al final es una experiencia interior que Jesús tuvo, es una revelación personal que él tuvo y que tenés que sacar. Y a veces esa experiencia se va revelando, puede ser como en el caso de Jesús, el evangelista lo explica con una voz interna, algo que... Pero mirá, es tan personal esta experiencia. No sé si alguna vez has sentido como que hay una ansiedad dentro tuyo que te quiere y te levantás ansioso y vivís ansioso y sabés que hoy tendrías que estar haciendo algo que no estás haciendo y eso no te deja dormir y eso a veces hasta te pone de mal humor y querés intentar buscar respuestas en diferentes lugares como hizo el predicador en el libro de Eclesiastés y todo es vacío, todo es vacío, todo es vacío. Bueno, tal vez posiblemente eso tiene que ver con esa vocación a la que Dios te está llamando. Ahora, esa vocación no te la van a decir de aquí, o sea, no va a venir un profeta a decirte, mira, tú eres, no, al final es una experiencia tuya, personal, como la tuvo Jesús. Los psicólogos lo llaman vocación, o sea, no es una profesión, al final uno elige la profesión. La profesión tiene que ver con lo que nosotros hacemos, yo elijo ser carpintero. Elijo ser ebanista, elijo ser, no sé, albañil, eso lo puedo elegir yo, pero la vocación no tiene que ver con lo que hacemos, la vocación tiene que ver con aquellos que somos.
La vocación tiene que ver con aquello que nos elige a nosotros. Puedo elegir mi profesión, pero no puedo elegir mi vocación. Y al final mi vocación es algo que tengo dentro y que de alguna manera Dios está intentando llamar la atención para que esa misma experiencia de Jesús pueda ser mi experiencia. Y cuando descubrís ese momento, cuando el cielo se abre y escuchás y entendés que tu vocación es esa, no mueras con esa vocación. La vocación se sigue actualizando. Y creo que también ese es el problema en algunos, que creemos que ya está, tengo claro el propósito de Dios para mí, tengo claro que mi llamado es este, pero esa misma vocación se puede seguir actualizando hasta el día que te vayas de esta tierra. Porque no es que Jesús salió del agua y se fue directamente a la sinagoga a predicar. El Evangelio de Juan dice que salió del agua, ¿y sabés lo que hizo Jesús? Hacer lo mismo que hacía su maestro Juan el Bautista. Lee luego el Evangelio de Juan, capítulo 4, y ¿qué hace Jesús? Él sale del agua, se va al desierto, se va a orar, comienza a tener esa experiencia con el Padre. Él quiere ir teniendo más revelación acerca de eso, pero siguió haciendo lo mismo que su maestro. Se fue a bautizar y a hacer discípulos al desierto. Hasta que la vocación se siga actualizando. No sabemos cuánto tiempo Jesús estuvo haciendo eso, pero sí el Evangelio nos muestra que luego Jesús entendió, que tampoco la vocación era eso necesariamente. Él no tenía que bautizar, no tenía que hacer discípulos, así que dice que fue a Galilea y en Nazaret le dieron el pergamino y ahí leyó: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para esto, y Jesús comienza a llevar a cabo eso. O sea, esa vocación en Jesús se revela, esa vocación en Jesús se consuma y esa vocación en Jesús se va actualizando. Al punto que aún en Getsemaní Él sigue orando y entendiendo y buscando. Familia, ¿por qué se creen que Jesús se levantaba siendo aún oscuro y se iba a orar? ¿Qué es lo que buscaba Jesús del Padre? No, lo hizo para dejarnos un ejemplo de que tenemos que orar. No, Él dice que aún muchas veces se apartaba a lugares desiertos. Muchas veces Jesús se despedía de las multitudes y se iba a buscar en oración, en intimidad. Le pedía a los discípulos que por favor lo crucen del otro lado. Aquí hay mucha gente, hay mucho ruido. Yo necesito seguir buscando esa dirección. Y si no llego a esa experiencia personal, si como cristiano, si como seguidor de Jesús no llego a ese momento en el que el cielo se abre, y los que han vivido ese momento me van a entender, y los que todavía no han vivido ese momento, es una buena mañana para poder orar y decir: Señor, yo quiero tener esa misma experiencia que tuvo Jesús en aquel río. Yo quiero experimentar lo mismo que Él experimentaba cuando se apartaba a lugares desiertos a buscar la voluntad del Padre. Me encanta ese texto en Juan, cuando dice que Él necesitaba continuamente buscar la voluntad del Padre. Y lo que Él predicaba durante la tarde era lo que había escuchado durante la mañana. Porque Él nunca dejó de ser Dios, pero nunca dejó de ser hombre. Es mi hermano mayor. Él es el referente para mi vida al cual debo seguir. Y yo quiero tener esa misma experiencia. Y si no llego a esa experiencia, voy a terminar como un fariseo más, conociendo la letra, debatiendo en la sinagoga. O sea, qué triste la vida de los fariseos, que teniendo toda la letra, toda la preparación, haciendo exégesis en la sinagoga, estudiando las tradiciones de los otros rabinos en torno al texto, qué triste es que se quedaron ahí y cuando tuvieron la exégesis perfecta de Dios delante, el verbo hecho carne, el vino nuevo se echó a perder. ¿Qué le faltó a los fariseos? Los fariseos no eran, a veces hablamos mal de los fariseos, no eran malas, eran hermanos, podríamos decir, que no llegaron a esa experiencia. Le pasó a otras personas que siguieron a Jesús que por tener cargos o posesiones, el joven rico Nicodemo, ¿qué le faltó a Nicodemo? ¿Qué le faltó al joven rico para poder ahora esta experiencia que estamos hablando? Y tal vez es lo que le falta. Vieron que a veces hablamos a los hijos de los creyentes que crecieron en la iglesia y estuvieron en la escuela dominical y fueron a los campamentos y vinieron a las reuniones
y los traíamos todos los domingos. Pero llega un momento como que ellos deciden seguir otro camino y como padres nos agarramos la cabeza y comenzamos a decir, pero ¿qué hice mal? No, mal no hiciste nada. Tiene que llegar a ese punto, a esa experiencia, de descubrir esa vocación. Porque nos puede pasar a nosotros también como adultos ya, que hemos perdido de vista eso que Dios puso dentro, que en la iglesia se le puede llamar llamado, vocación, ponerle el nombre que quieras, pero hay un momento donde Dios quiere llamar tu atención, quiere que el cielo se abra y quiere que seas consciente de que tal vez aún esa vocación que en algún momento de tu vida comenzaste a desarrollar, se tiene que actualizar. Y hace tiempo que Dios te está llamando a hacer otra cosa. Y lo sabés. Y tengo que llegar a esa experiencia. Porque como dijo alguien, cuando todo el conocimiento adquirido ya me aburre, ¿te pasó alguna vez que ya todo lo que venías estudiando y haciendo ya te aburre? Dijo alguien, es el momento de escuchar el llamado de dentro y cambiar de profesión. Yo leí eso la otra vez y dije, el que escribió esto, o sea que cuando todo el conocimiento ya me aburre, me cansa. ¿Te pasó alguna vez que te sentís como un chicle demasiado masticado ya y a veces pasa también en la iglesia? No, pero es que el Señor me llamó a esto y lo estoy haciendo, pero bueno, lo mejor es que tenés que actualizar y tenés que tener otra vez esa experiencia en el Jordán para darte cuenta que tenés que cambiar en algo. Y la gran pregunta es, ¿cómo llego a esa experiencia? No hay ningún Jordán en Fuenlabrada. Ya me bauticé tienen bautisterio aquí, ¿no? ¿Está por aquí? Ya me bauticé ¿Cómo llego a esa experiencia? Tercer punto y último. Bueno, al final te estoy diciendo que no se trata de algo académico. No hay un curso. No hay un taller para decir cómo puedo llegar a esa experiencia en la cual... Y no te estoy diciendo que dejes tu profesión, por favor. Pero ahora entiendo por qué Jesús le decía a la gente que deje todo para seguirlo. Porque siempre el primer impedimento para cambiar de profesión es todo lo que tenemos. No, pero ¿cómo voy a dejar mi profesión y cómo voy a cambiar ahora de vocación? Por eso a Jesús los hermanos lo trataban de loco. Este tipo, ¿qué hizo? Dejó el trabajo, dejó la vanilla, ahora está por ahí predicando. Entonces Jesús te lo hacía fácil. Jesús te decía, mira qué fácil es cambiar de profesión. Deja todo lo que tenés y seguime. Y el joven rico comenzó a ver, pero ¿cómo voy a dejar todo esto? ¿Cómo voy a, no? Nicodemo, me encanta la escena de Chosen, en la serie de Chosen, cuando Jesús está yendo y Nicodemo está ahí llorando diciendo, ¿qué hago? ¿Lo sigo? ¿No lo sigo? ¿Lo sigo? Y imagino a Nicodemo pensando ahí, pero tengo una sinagoga, tengo un grupo de estudiantes, Jesús te decía, mirá, ¿sabés qué fácil es cambiar de vocación cuando lo dejaste todo? Cuando no tenés una hipoteca que te ata, un coche que pagar, una educación que pagarle a tus hijos. Para Jesús era muchísimo más fácil todo, porque el tipo no tenía ni dónde reposar la cabeza. Ahora, no te digo que dejes todo eso, sino el punto es, mirá, descubrí esta experiencia y que luego el Espíritu te diga y te guíe. Porque no se trata de algo de PowerPoint de 5 puntos para poder llegar a tener esta experiencia, sino se trata de algo totalmente, eso es de otro orden. Explícame el cielo se abrió en conceptos científicos. El cielo no se abrió. El que se abrió fue Jesús ese día. El que se abre es Jesús a una experiencia nueva con el Espíritu. Ahora, ¿cómo Dios se puede abrir a Dios? ¿Cómo Jesús, siendo Dios, se puede abrir a Dios? Mirá, es que no se puede, no te lo puedo explicar. Pablo en alguna ocasión, cuando muchos le preguntaban, terminó diciendo, grande es el misterio de la piedad. O sea, hay cosas que no podemos explicar, pero sí puedo vivir. Sí puedo mirar momentos concretos en mi vida donde no sabía qué hacer, donde tal vez no tenía claro qué decisión tomar, pero me abría el Espíritu
Y no es que el Espíritu descendió, porque el texto también dice, descendió el Espíritu. No, pero ¿cómo que el Espíritu descendió? Es la manera que el evangelista te está intentando mostrar algo de manera gráfica que el propio Jesús experimentó. El abrirse al Espíritu comienza con la nueva creación. Hay un Dios que todo ser humano tiene dentro. Hay algo que todo ser humano tiene de Dios que le toca descubrir. Y cuando lo descubres como esa perla de gran precio, la de la cual Jesús habló, es como vieron que Pablo en alguna ocasión dice, tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Cuál es ese tesoro que el ser humano tiene, que el barro tiene? El propio Espíritu que en algún momento resplandece en medio de las tinieblas. Y cuando uno encuentra esa experiencia, entonces es capaz de escuchar esa voz que Jesús ese día escuchó. A partir de ahora, tú eres mi hijo, el amado. En tu vida, en tu ministerio, se va a comenzar a desarrollar el proyecto que yo diseñé desde antes de la fundación del mundo. Y lo podés creer o no, pero ahí está en ese orden. Y así como hubo un proyecto para Jesús, y así como Juan el Bautista tuvo algo que hacer, así cada uno de los que ha tenido esa experiencia. Necesitas llegar a eso, si no te secás. Terminás fosilizado ahí como un fariseo más. Y nos vamos de un lugar a otro lugar, sabiendo que hay algo dentro ahí que se tiene que manifestar, revelar, consumar. Pero sigo haciendo lo mismo en stand-by de manera automática. Y me pierdo de la experiencia que Jesús tuvo en aquel río Jordán. Raúl, ¿cómo llego a esa experiencia? Mira, te puedo dar 3 consejos y cierro. 3 consejos. Porque no es algo, esto no es examen. A ver, ¿cómo llegamos? No, esto es algo tuyo, esto es algo personal. Y da igual la edad que tengas, esto es hasta el final. Hasta el final. Y llega un momento en que tu ego debe decir que no se haga mi voluntad, sino la tuya, al igual que sucedió en Jesús. Y llega un momento en nuestra vida donde descubrimos esto y arriesgamos a eso. O terminamos inmovilizados, viviendo del cristianismo como una religión más, como lo fue el judaísmo, o como puede ser cualquier otra. Ahora, ¿cómo me abro al Espíritu? Fue Jesús el que se abrió al Espíritu. Bueno, primer consejo que te doy, comenzá a mirar más a tu alrededor y a prestar atención a esas casualidades. ¿Creen en las casualidades de ustedes o no? Yo sé que el gran enemigo de mirar alrededor siempre son las distracciones. A veces estamos muy distraídos, que Dios nos está hablando por todos lados, pero estamos muy distraídos. Y a veces en esas casualidades puedo abrirme al Espíritu en lo que Dios me está mostrando a mi alrededor. Pero no es comenzar ahora a ver de manera mística si en esta mañana en Fuenlabrada el cielo se abre o no. Al final abrirme al Espíritu es abrirme a otras personas, porque Dios se revela en esas otras personas. ¿Qué cerca está Dios? ¿Dónde se revela Dios? En la persona que tenés al lado. Jesús habló de los más pequeños. Cuando tuve hambre me diste de comer, cuando tuve sed me diste de beber, Pero Jesús, ¿cuándo hicimos todo eso? Cabezón, en la persona que tenías al lado. Y Dios se revela ahí. Y a veces como que no prestamos atención, que aún Dios puede revelarse en la persona menos indicada. En el vecino de tu bloque, en el compañero de la universidad. Hay algo que todo ser humano tiene de Dios, y a veces las distracciones, los prejuicios, no, ¿cómo Dios se va a revelar? Mira, tenés que prestar atención a eso. Y eso te va a ir permitiendo abrirte al Espíritu y poder ir descubriendo esa vocación. Primer consejo, presta atención. A veces me río con un amigo porque venimos hablando sobre un tema una semana y de repente algo en esa semana pasó y nos parece gracioso. Y hasta hacemos bromas. ¡Oh, una confirmación de Dios! ¡Ja, ja, ja! Sí, a lo mejor es una confirmación de Dios.
Y eso te permite abrirte al Espíritu. Segundo, mirá dentro tuyo. La vocación está dentro tuyo. ¿A dónde la vas a buscar? Pablo dice que el ser humano, el espíritu es profundidad. O sea, habla de Dios como profundidad, pero aún el espíritu del ser humano es profundidad. Y a veces hay cosas que tenés que aprender a mirar. Acá Ángel es psicólogo, ¿no? Ángel, hablen con un psicólogo lo que es el ser humano, un poco. Y las señales que a veces el cuerpo te va enviando, que nosotros intentamos esas señales, a veces la ansiedad, no sé, la preocupación, cosas que a veces hoy vamos a un psicólogo, no a Ángel, ¿vale? Ángel es de los buenos, pero vamos a un psicólogo y te intenta dar fármacos, y tomate esto, y tomate lo otro, pero a lo mejor esas señales que el cuerpo te está enviando, son señales que Dios está poniendo en tu vida, para que puedas abrirte a ese espíritu. Y puedas entender que hay algo más detrás de todo eso. Y en tercer y último lugar, la más importante tal vez, mirá las Escrituras. Y digo tal vez porque a ver, los fariseos, o sea, estudiaban la Escritura, pero no veían a Dios en el de al lado. Entonces creo que las tres tienen que ver. Tiene que ver con mirar a mi alrededor, tiene que ver con mirar dentro mío, pero también tengo que mirar, ¿querés descubrir la vocación? Mirá las Escrituras, mirá a Jesús. Mirá a Jesús. Metete en los 4 evangelios y seguí las mismas pisadas que siguió Jesús. Intentá comenzar a hacer mañana lo mismo que hizo Jesús. Antes de irte al Antiguo Testamento y encontrarte con Moisés. Antes de irte al Nuevo Testamento y encontrarte con Pablo. Porque ahí está el punto, ¿no? El judaísmo se iba mucho a Moisés. Y Moisés, y vino Jesús, y en lugar de interpretar a Moisés con los lentes de Jesús, seguían siendo discípulos de Moisés. Pero luego se va Jesús y aparece la iglesia, y Pablo, y uno dice, pero mirá a Jesús. Mirá a Pablo con el lente pascual de Jesús. Y cuando yo comienzo a prestar atención a lo que sucede a mi alrededor, cuando empiezo a descubrir algo que Dios puso dentro, que el cuerpo me va mandando señales, que aún Dios puede hablarme a través de un sueño, de un pensamiento, de un mensaje, que acá dentro es un misterio y una profundidad que el hombre no es capaz de llegar, pero al mismo tiempo soy capaz de seguir todo eso en las Escrituras y ver cómo todo eso que me está ocurriendo a mí, en algún momento Jesús lo vivió. Entonces yo puedo abrirme al Espíritu y tener esa misma experiencia. Y es la experiencia a la que te invito en esta mañana. Y es para eso, para lo cual Jesús envió al Paracleto. Porque Jesús se fue y le dijo a los discípulos, mirá acá, y lo curioso que Jesús se fue y no dejó ningún libro. No le dijo a los discípulos, mira, acá van a tener un libro donde van a... No, Jesús se fue y dice, ustedes ya tienen la Torá, ya tienen las Escrituras sagradas, pero yo voy a enviar al Paracleto, al Espíritu, para que Él los guíe en toda esa verdad y les marque el camino, una comunidad hacia afuera que pueda llegar a ser mi testigo, haciendo lo que yo hice, pero cada uno con la vocación a la que fue llamada. Y ese es el desafío que les dejo. Desafío que tal vez asumiste cuando eras más joven. Porque cuando éramos más joven como que no nos daba tanto miedo todo esto, de abrirnos al Espíritu y dejar que el Espíritu nos guíe. Me acuerdo cuando fui a estudiar a Argentina, no sabía ni dónde iba. Lo único que tenía era el consejo de un pastor de Argentina que me había dado. Mira, este instituto es bueno. Y me fui con mi maleta ahí, me despedí de mi familia y fui. Ahora ya de grande yo pienso, ¿pero haría eso hoy o no? Porque nos vamos acomodando, vamos buscando lo seguro, miramos para atrás y las oportunidades que se nos han ido. Pero qué bonito es cuando el Espíritu te comienza a guiar en una dirección desconocida. Tú eres mi hijo, el amado, en ti tengo complacencia. Hoy empezamos el proyecto, hoy. Se seguirá actualizando, comenzá a caminar, desafiar. Y vas a poder llegar al final a esa vida eterna, a esa vida plena de la que habló Jesús. ¿Por qué a veces Jesús habló que el que está en Cristo tiene vida plena y vida en abundancia y a día de hoy no? ¿Por qué?
porque la vida plena se va, como dijo un famoso poeta, caminante no hay camino. ¿Sí no? De la Biblia no, pero de eso saben, ¿no? Del gran Machado. Se hace camino al andar. Quiero que te pongas de pie y quiero orar y cerrar. ¿Cuántos necesitan un soplo de Dios? Que Dios avive. ¿Cuántos se sienten como un chicle demasiado ya masticado? No tiene ni sabor. Que está haciendo algo que ya no... Es que esto no... Pero es lo que toca. Y Dios dice, no es lo que toca. Y te lo he hecho saber. Y te lo he hecho saber. Y en esta mañana orar. Padre, gracias porque la experiencia de Jesús puede ser nuestra experiencia. Porque en la medida que nos abrimos al Espíritu, tú nos vas guiando hacia esos buenos pastos, hacia ese proyecto que tú tenías con cada familia aquí presente, con cada persona. Tal vez los errores que cometí me han hecho creer de que hay otro Juan el Bautista por ahí haciendo el trabajo mejor que yo. Pero viene la voz y dice, no, tú eres el amado, tú eres el escogido, tú eres mi hijo. Señor, que la experiencia de Jesús sea mi experiencia en esta mañana, que pueda soplar ahí donde hay huesos secos en gran manera. Que la experiencia de Jesús en el Jordán y en aquel desierto sea mi experiencia cada mañana al buscarte, cada noche al acostarme. Y que nadie de este lugar salga pensando de que esto no va con Él. Claro que va con Él, claro que va contigo, con las capacidades, con los dones que Dios puso y con ese espíritu que nos impulsa, que nos guía, que nos capacita, que nos lleva a esa plenitud de la cual las Escrituras nos hablan. Sopla, Señor, en mi vida, aviva el fuego y que tu perdón, tu gracia, tu misericordia me digan en esta mañana que puedo empezar hoy como punto cero, como kilómetro cero, ese caminar, esa vida de fe. Ayúdame, ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús, que el cielo se abra. Me abro a tu espíritu. Guíame, Señor.